Pero tiene que llegar un momento donde, listo, sepamos que va a llegar el día donde una determinación importante tendremos que tomar. Desde ese día nuestra vida empieza a correr. Lo anterior no es que nos sirvió, todo fue importante, fue el proceso de preparación. Hay un proceso donde uno está en el anonimato. Entonces nuestro proceso duró en Buenos Aires hasta que Dios en un momento dice, bueno, a ver, ahora qué hacemos, ¿lo deciden ir o no? Y justo ahora, el 2 de noviembre, se va a cumplir, empezamos a vivir el primer día del 7º año. Así que estamos muy contentos y muy expectantes de lo que Dios va a hacer. Quisiera compartir con ustedes una breve palabra muy bien, anoten ahí lo que tienen para anotar. Ageo capítulo 1 y vamos a dar tiempo para que lo encuentren. Ageo capítulo 1. Hola. Sí, grabando. Muy bien. Anote ahí, Ageo capítulo 1 y sígame conmigo, vaya conmigo a este libro del profeta Ageo y vamos a sacar algunos principios importantes de este capítulo. Esto, si hay alguien que hace mucho que está dentro de la iglesia, se va a acordar, porque yo siempre asimilé que nuestra iglesia se llama Casa de Restauración, y cuando nosotros nos pusimos a orar por todo el proyecto de Casa de Restauración, Dios nos llevó y nos ancló en un libro de la Biblia, que es el libro de Nehemías. Fue uno de las columnas fundamentales cuando todavía no existía iglesia, no había nada por acá dando vuelta que se pareciera a una iglesia, sino que simplemente había un deseo y una meta dentro de nuestro corazón, y Dios nos estableció ahí y empezamos a ver. Para que ustedes entiendan más o menos un poco la historia, Nehemías fue una de las personas que ocupa un lugar muy importante. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Quién fue Nehemías? Ya que ustedes saben tanto, ¿para qué lo vamos a explicar? Era un compero del rey. ¿De qué rey? ¿O de qué reino? ¿De qué reino? ¿Cómo se llamaba la capital del rey? Pasa. Susa. Muy bien, capital del reino. ¿Y de qué reino estábamos hablando? ¿Del persa? Sí. ¿Y qué pasaba? ¿Y qué hacía ahí Israel? ¿Qué hacía ahí el pueblo de Dios? Estaba cautivo. Muy bien, nos vamos encaminando. ¿Qué pasó después de que el pueblo fue llevado cautivo? Regresó. ¿Quién fue uno de los líderes importantes en el regreso de Israel? Nehemías. ¿Quién más? Zorobabel, Esdras y Nehemías. Muy bien, mis estudiantes. Mentirosos. ¿Qué profetas eran contemporáneos a esos libros? Ageo. Muy bien, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Qué significa esto? Que usted lee Nehemías, lee Zacarías, están en el mismo rango histórico, están en la misma historia. Es como nosotros entendemos que hay una historia, hay una película, los personajes no se cambian de película. Cuando nosotros leemos la Biblia pasa exactamente lo mismo. Para entender bien de qué se trata la Biblia necesito entender cuál era el contexto. Entonces Ageo le estaba hablando en los tiempos de Esdras, de Nehemías, de Zorobabel, que eran líderes importantes, los cuales Dios usó ¿para qué? Para que volvieran de la esclavitud. Dios tocó ahí el corazón del rey y le abrió las manos para que vuelvan y reconstruyan la ciudad.
¿Quiénes habían destruido la ciudad de Jerusalén? ¿O Judá? Nabucodonosor, muy bien. Él había invadido y había destruido todo lo que eran las murallas. Entonces, en el medio de todo ese contexto, Dios levanta a Esdras, Nehemías y Zorobabel para empezar a traer una restauración. Después de esta breve clase de Biblia 1, avancemos. ¿Me acompañaron o no? Lo explicamos más o menos otra vez. Porque sin eso no avancemos, ¿eh? Si hay que explicar otra vez, lo explicamos otra vez. ¿Lo explicamos otra vez de cero? No tengo problema, yo hasta las 11, 12 puedo hablar. ¿Lo explicamos otra vez o no? No dicen nada, ¿qué significa? Que sí, que lo expliquemos otra vez. Perfecto. Bien, Walter, me gusta ese apoyo. Ese sí, él me apoya en todo. Muy bien. Vamos a volver más años atrás y la historia la comenzamos aquí. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Muy bien. Después el segundo rey, ¿quién fue? David. Y después de David, ¿quién es? Salomón. Cada uno de estos reyes reinó 40 años. 40, un número importante dentro de la Biblia. 40 años reinaron cada uno de estos. Después, el reino, ¿qué pasa? Se divide. Por un lado quedó, no las tribus sino el rey, ¿qué? Roboam y Jeroboam. Fueron los dos reyes. El reino se dividió. Lo mismo en Argentina, se parte al medio. Acá uno se quedó con ¿cuántas tribus? 10 tribus, que era Israel. Y Judá se quedó con 2 tribus. Pasó el tiempo, y ahí encontramos los profetas como Isaías, Jeremías, que le dedican al reino del norte a decir: van a venir los babilónicos, nos van a hacer caer, volvamos a Dios, no confiemos en los egipcios, ellos no nos van a librar, van a venir, nos van a destruir. Israel, ¿qué hizo? Lo que quiso. Todos los reyes de Israel fueron uno peor que el otro. En cambio, hubo reyes de Judá que se llamaron reyes reformadores. Estos reyes reformadores hicieron lo bueno delante de Dios en determinadas épocas. ¿Quiénes fueron reyes reformadores? Ezequías, Josías. Muy bien, y faltan 2 más, que por ahí andan. Estudien. Después de esto, Israel empieza la palabra que Dios había determinado, porque el pueblo se había corrompido, se había alejado de Dios. Vienen justamente los babilónicos y conquistan primero a Israel, que siempre fueron en decadencia. Y Judá se mantenía ahí, de esos milagros, hasta que le toca a un rey llamado Joacim, que estaba gobernando, hizo lo malo ante Dios, y ese fue la gota así final, y Dios dijo: ahora es el tiempo, vamos, pompa. Fue en el tiempo de Sedequías donde comenzó la invasión, y era el tiempo de Joacim donde todo se terminó. Fueron llevados cautivos. ¿Cuántas deportaciones se hicieron? ¿Qué eran las deportaciones? Eran donde los babilónicos venían y decían: che, a ver, hay alguien que sabe de ciencia, de astrología, hay alguien que toca bien instrumento, hay alguien que tiene sabiduría, ese lo llevamos. Hay hijos de noble, eso lo vamos a traer. No le vamos a dejar nada más a Israel que los pobres y los que no entienden nada. Los ignorantes y los pobres se van a quedar. Todo lo demás lo vamos a llevar a nuestra tierra. Y se llenaron de las mejores personas. Ahí, ¿quiénes estaban en esa tierra y qué personaje bíblico encontramos? Daniel, Ezequiel. Daniel estaba, y ahí conocemos la historia, que no quería postrarse ante la estatua, lo mismo que oraba, no seguía los lineamientos del rey. Todo eso pasó en ese contexto, en una nación que no era la nación de ellos. Pero Dios suelta palabras siempre de que Israel iba a volver a su tierra, que iba a ser redimido y que iba a establecerse en el lugar correcto. Esto ocurre en estos años y en estos contextos. Y justamente empezaron a volver la gente de Israel, empezó a volver y a hacerse otra vez a reconstruir la ciudad. Por eso usted lea Esdras, Nehemías
Ageo, Zacarías y Malaquías, y va a entender todo esto que le estamos hablando ahora en reducido 10 minutos. En el medio de todo el contexto la gente vuelve. Al volver la gente nos encontramos con este contexto. Y ahora sí lea conmigo Ageo capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Ahí está uno de los líderes. Hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, ¿quién dice esto? Muy bien. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Así, muy bien. Entonces vino palabra de Jehová diciendo por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestra casa artesanada, y esta casa está desierta. Muy bien, hasta ahí nomás. El profeta había vuelto, el templo de Salomón había sido destruido, todo lo que tenía de oro y de valor había sido arrancado, no se había prendido fuego por completo, no había quedado nada de lo que era la gloria de Israel. El templo representaba para Israel la adoración. Si el templo funcionaba bien, había adoración correcta en Israel. Si el templo estaba abandonado, era que la adoración había decaído. Es como que el templo me diga la relación espiritual que Israel tenía con Dios. No es como hoy. Nosotros personalmente tenemos nuestra relación con Dios. En aquel momento lo que el templo y las circunstancias que el templo atravesaba demostraban cómo Israel estaba en comunión con Dios. Fíjese, en este momento habían venido esta gente a reconstruir el templo y empezaron a reconstruir, pero ¿qué pasó? Llegó el tiempo de dijeron: no es tiempo de reconstruir, de reedificar la casa de Dios, no es tiempo, no ha llegado el momento. En esos dos versículos la palabra tiempo se repite 3 veces. Y sabes, si hay algo que Israel no supo entender, cuál era el tiempo de Dios. Por eso lo primero que te voy a decir y lo primero que quiero que atesores en tu corazón: es necesario discernir bien el tiempo. Gracias, Ani, por el apoyo. Me están mirando raro los chicos, tienen sueño, no sé qué les pasa ahora. No importa, le voy a predicar como si hubiera multitud. Hay que saber discernir los tiempos. Así dice el versículo 2, fíjese: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y el versículo 4 dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de estar en vuestras casas artesanadas, y la casa de Dios, el templo, está desierto. Israel había perdido una brújula espiritual en un sentido espiritual. Había perdido el tiempo que estaba viviendo. No se daba cuenta de que lo que era verdaderamente importante. Entonces dijeron: no, ya volvimos, ya no queremos ir más allá donde estábamos. Dios nos ha librado, pero tenemos que edificar nuestra casa, tenemos que encargarnos de nosotros, tenemos que empezar a levantar nuestro propio imperio, tenemos que reconstruir las murallas que están caídas. Algo grande tenemos que hacer primero en mi casa. Y si hay una palabra que se suelta, decir: no están discerniendo bien el tiempo. Uno de los riesgos más importantes que corre toda persona que hoy está dentro de la iglesia es no discernir correctamente el tiempo que vive. Dice la palabra de Dios: en el tiempo que los reyes iban a la guerra, David se quedó. ¿Y qué? Se quedó y pecó. Y ya. ¿Por qué? Porque no discernió bien los tiempos. Nosotros hoy necesitamos más que nunca estar muy despiertos a los tiempos que espiritualmente estamos viviendo. Hay que aprovechar los días, porque los tiempos que estamos viviendo son malos. Cuando uno sabe el tiempo en el que está viviendo, se te hace fácil decidir.
cuando uno no sabe sobre qué tiempo está viviendo, las decisiones que toma pueden ser totalmente equivocadas. Y una decisión equivocada, comenzamos diciendo este año, que como decía Andrea, que se basa en nuestra emoción, en nuestra alma, nos puede llegar a traer muchas consecuencias negativas. Por eso decirle al que tenés al lado, es hora de discernir los tiempos. Ahora retalo, decir, es hora de discernir los tiempos. ¿Por qué? Porque hay gente que no sabe en qué tiempo estamos viviendo. No se da cuenta que la maldad se ha multiplicado. No se da cuenta de que el amor de muchos se está enfriando. Entonces, cuando yo no sé en qué tiempo vivo, tranquilo, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de cantar, no va a haber nada. Claro, si no discernís bien los tiempos, no hay problema. Vos seguís con tu vida. Pero algún día vamos a mirar al tipo que estaba al lado de nosotros y voy a decir, este estaba al lado mío, mirá, Dios lo está usando en todas las naciones y yo acá sigo calentando la silla todavía. Simplemente porque no supe discernir el tiempo. Cuando yo sé discernir el tiempo, sé aprovechar al máximo las horas, los días que tengo. Esto es así, David lo decía, ay, se me mezclan los textos. ¿Sabes lo que es tener contados los días de tu vida? ¿Sabes lo que es decir? Imagínate que vieron esas malas noticias de te quedan 20 días de vida. Si yo creo, si vos tenés 20 días de vida, poner un año de vida, vamos a ser más generosos. Un año de vida. ¿Sabés lo que vos te intentarías hacer? Aprovechar al máximo, disfrutando de lo que vos crees que es más importante para tu vida. Si hoy te dices, sabés que mira, de acá a un mes te vas para el cielo, te vas a encontrar con el Padre Celestial, ¿sabés lo que harías? Tratarías de disfrutar al máximo. Y te puedo garantizar, porque te lo afirmo y te lo aseguro, que muchas de las cosas que hoy, en las cuales nos llevan a perder el tiempo, no lo haríamos. Bueno, muchas de las cosas que hoy en día que simplemente las hacemos, bueno, y no está mal, porque, o sea, no estamos hablando de cosas que estén mal. Simplemente, a veces no hacer lo que tenemos que hacer nos expone a circunstancias difíciles. Y ahora vamos a darnos cuenta por qué. Dice el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Tengo que entender el tiempo que estoy viviendo y tengo que meditar cómo estoy caminando. Si entiendo el tiempo correcto de Dios sobre mi vida, voy a caminar por el camino correcto. Hoy, hace una hora tuve una noticia, bueno, este día fue una noticia tras otra, una peor que la otra. Y todas que son serias, son difíciles de entender y son tristes para mí. Pero así todo yo digo, yo tengo que entender algo. Yo estaba orando y digo, Señor, pero o sea, yo estoy viendo los tiempos. Las circunstancias muestran algo que es inevitable y que es la realidad del presente. Pero yo sé sobre qué tiempo estoy viviendo. Entonces los tiempos que yo estoy viendo con mis ojos espirituales no son los mismos que estoy viendo en mis circunstancias. Entonces digo, acá o me guío por algo, o me guío por las circunstancias, o entiendo cuál es el tiempo divino que Dios está marcando para mi vida y simplemente sigo agarrado a eso. Si no entendería el tiempo, estaría en desesperación. Si no entendería el tiempo, estaría depresivo. Si no entendería el tiempo, estaría sumamente angustiado. Entendiendo el tiempo es lo único que me da fe y esperanza para seguir creyendo.
Y Dios le decía, meditar. ¿Sabes lo que es meditar? Es reflexionar sobre el camino, sobre nuestros pasos, los pasos que estamos dando. Los pasos que estamos dando están siendo encaminados por el tiempo que estamos viviendo, están siendo dejados librados al azar. Los tiempos que estamos viviendo son determinantes, porque en base al tiempo nosotros caminamos. Dice otra versión, meditad en vuestro corazón, en lo que hay acá, en lo de adentro, en el camino, en las decisiones que yo tomo. Meditar, pensar, reflexionar. Vamos a algo bueno porque ya... Tercero, establecer prioridades correctas te asegura prosperar. Bueno, Andrea lo tiene, gracias, Gloria. Establecer prioridades correctas te asegura prosperar. ¿Sabes lo que dice? Acompáñenme ahí. Esta es la primera vez donde yo dije, lo que dije el domingo entonces no estaba tan correcto. Y me retracté internamente y ahora lo hago públicamente. Sembrad mucho y recogéis poco. Así que puedo sembrar mucho y recoger poco. Y de golpe digo, cayó una ficha. Porque uno siempre se agarra del otro. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Pero acá dice otra cosa. Sembrad mucho y recoged poco. Y sigue, ¿no? Porque esto es tremendo. Coméis y no os saciáis. O sea que no hay diente que aguante. Bebéis y no quedáis satisfechos. Vestid y no calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Yo cuando leía esto digo, esta es la iglesia del 2012. Que está metida en una prioridad incorrecta, buscando avanzar en lo que a uno corresponde, pero sin entender lo que está primero. Si hay algo que acá puedo entender, y que hoy leía, decía, Señor, esto es tremendo, porque uno siempre dice, bueno, vos sembrás generosamente y generosamente vas a cosechar. Generosamente ahora me doy cuenta que vas a cosechar si tenés la prioridad correcta. Porque por más de que uno traiga así el fangote de dinero, Señor, yo te doy generosamente, pero solo te doy el tiempo que me sobra o cuando puedo, o las horas de mi tiempo, y ahí están. Y Señor, voy a la iglesia un domingo para alimentar mi conciencia y para no sentirme tan pecador. No creas que por poner 5.000, 6.000 pesos, 10.000 pesos, lo que usted crea generoso, va a ser recompensado en generosidad. Y este principio así hace como una regla paralela que dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces es como que dije, 2 más 2, 4, perfecto. Se va abriendo el panorama. Entonces, por eso el principio número 3 puse, el establecer prioridades correctas te asegura prosperar. Lo dije del lado positivo y no del lado negativo. Consecuencias de tener las prioridades incorrectas, dice la palabra de Dios. Sembrad mucho y recogéis poco. Por eso hay gente que vieron que viene a la iglesia y se queja. Yo no sé, bueno, los que estamos mucho dentro de la iglesia sabemos que esto pasa. No, yo sembré, yo aprendí, nunca vi nada en mi vida, no vi la multiplicación, no sé de qué hablo. El tipo se congregaba un domingo, veía 1 hora, no vivía a Dios en su diario vivir, pero él pensaba que podía comprar una generosidad dando una ofrenda. Gloria, decirle que tenía al lado. Pero es así, la gente piensa como que acá es un cambio, ¿no? Venga así, entréguele a Cristo su ofrenda y Dios se la multiplica, ahora ya. ¡Pum! No. Si no tenemos las prioridades correctas, no va.
Fíjese lo que dice, ¿no? Sembrar mucho, recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis. El que trabaja para un jornal recibe un jornal en saco roto, es como que nunca alcanza para lo que necesita. No, sí, yo necesito. Ayer cobré el sueldo y ya quedé pelado. Gloria. Dice el versículo 9, buscáis mucho y allá es poco. Encerráis en su casa y yo los dispersaré. Y dice el versículo 10, por eso se detuvo, esto es muy interesante, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Israel se dedicaba a cultivar, si no había lluvia, no había productividad. Y la tierra detuvo su fruto, o sea, no había ni agua ni había fruto. Y llamé la sequía. ¿Quién dice esto? Dice Dios. Llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes y sobre el trigo y sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Muy interesante entender este principio porque a veces a la gente no le entra. Pero nosotros que venimos los jueves, sí. Amén. Porque la persona va a venir el domingo, no sabe que después ministramos acerca de cómo prosperar en la vida. Y va a creer que está haciendo las cosas bien por venir, diezmar, ofrendar y con eso alcanza. Cuando en realidad no se trata de eso, sino que se trata de tener una prioridad correcta. Lo que Dios le reclamaba al pueblo era algo muy importante. Es decir, no es hora de que estén en su casa. El templo está abandonado. El templo está a medio hacer. Todos están haciendo las mansiones, sus chalés. Todos están haciendo ahí los pisos impresionantes, todo. Pero mi casa está abandonada. Mi casa está desierta. No hay alguien que tenga celo por mi presencia. Recuerde que el templo significaba la relación espiritual que Israel tenía con Dios. Cuando Dios veía a Israel, veía la prioridad de Israel. ¿Cuál era? Edificar su casa. La prioridad de Israel, y dígame si no es la iglesia de hoy en día, no lo que estamos acá, pero otra gente. Tener su auto, su casa, tener dinero, avanzar y crecer en la vida a ciertas dimensiones donde hipotecamos cualquier cosa, donde arriesgamos todo. Sí, no, yo no voy más a la iglesia, pero es porque tengo que hacer otra cosa, porque necesito plata, necesito dinero. Entonces cuando la gente empieza a pensar así, uno tiene que pararse y decir, ¿sabés qué? Yo lamento, discúlpame, te recomiendo que leas Ageo capítulo 1, si así no somos malos y el Espíritu le revela. Porque si no, después la cobramos nosotros. Pero si no, que la persona entienda, ¿sabés qué? Cuando era tiempo de edificar la casa de Dios, vos estuviste edificando tu casa. Como consecuencia de eso, la Biblia es muy clara. Se corta todo productividad. No sé por qué me miran, sí. Usted está acá. Imagínense los que no están acá y escuchan esto. Me van a querer crucificar. ¿Sabe lo que hay? Las consecuencias de las prioridades incorrectas son insatisfacción, improductividad, infructuosa y todo lo que sea productivo, todo lo contrario. Sí. Genera insatisfacción, es decir, es esa carrera, cuando uno entra a esa carrera. Che, ¿viste el celular que tengo? Me lo compré. Ya mañana ya tu celular pasó a la historia. Y el tipo ahora, ¿qué está haciendo? Laburando hora extra, ¿para qué? Para pasar al nuevo nivel. Y cuando esté en el nuevo va a haber otro mejor. ¿Sí? Yo no tengo una mentalidad conformista. Pero ¿sabe qué? Muchas veces no aprendemos a dar gracias a Dios por lo que tenemos. Porque el sistema del mundo en el cual estamos te quiere meter una prioridad en tu vida. Vos tenés que avanzar a toda costa. A toda costa es hipotecar el plan y el diseño de Dios.
Marco hace poco contaba de que le ofrecieron así un trabajo de mucho dinero. Ahí estaba acá en Ajeo y él tenía la posibilidad de encerrarse en su casa o edificar el templo. Así. Y por más de que hoy no tenga los resultados financieros, lo que él está invirtiendo es en el reino, que es su mejor inversión. Porque así como yo lo veo, espiritualmente algún día vamos a cosechar todas las cosas, aunque en nuestra realidad estemos con una soga al cuello. Amén. Amén. Somos varios que estamos en la soga del cuello. Entonces, pero ¿saben qué? Lo bueno de estar en la cueva, en esta cueva, ¿por qué digo la cueva de Adulán? Porque fue donde David se reunió con todos los endeudados, con todos los que no servían para nada, con todos los que estaban pobres. Fue que después de estar en esa cueva, ellos se transformaron en los valientes de David y conquistaron todo el reino, y el reino llegó a su esplendor. Amén. En los tiempos de David, conquistando más que en cualquier otro rey. Entonces, lo bueno de estar en la cueva es cuando uno está en la cueva porque sabe que Dios te llevó a la cueva. Lo feo es estar en la cueva cuando fueron consecuencias de nuestras decisiones equivocadas y no en Dios. Pero mientras que nosotros estemos ahí en la cueva, decirle, quédate tranquilo acá en la cueva. Decirle al que tenés al lado, quédate tranquilo acá en la cueva. Porque a veces tenemos ya empieza a ser el afán ya. No es una proyección de vida hacia algo mejor, sino es la desesperación de que nuestro presente cambie. Y eso ya es arriesgado porque ahí otra vez nos ponemos en este mismo contexto y decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué casa edifica? Es el punto número 4, edifica lo correcto. Edifica lo correcto. Vamos a ver dónde está el punto 4. El versículo número 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestro camino, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. ¿Quién no quiere que Dios ponga su voluntad sobre su vida y ser glorificado por Dios? Yo lo quiero para mí. Yo quiero que Dios me diga, ok, mi voluntad se hace sobre tu vida y yo me glorifico en tu vida. No quiero que Dios llegue a decir eso de mí. Y ¿sabes qué? Para esto es necesario justamente el punto número 4, edificar lo correcto. Edificar lo correcto, y vamos a dividirlo en 3. Después ustedes pueden seguir buscando más. Pero yo puse en tu casa espiritual. Nosotros somos templo del Dios viviente. Nuestra casa espiritual somos nosotros. La pregunta es, ¿cuánto hace que no construís tu casita? ¿Cómo está tu casita? Pregúntale que tenés al lado. ¿Cómo tenés la casita? Porque no hay Biblia, no hay oración, no hay ayuno, no hay búsqueda, no hay... Entonces voy a decir, bueno, Señor, destraba, Señor, abre la ventana de los cielos, que todo lo que he sembrado en estos años produzca. Señor, porque he sembrado mucho y edifiquemos lo correcto. Entonces, edifica tu casa espiritual. Esa tiene que ser tu prioridad en la vida. Amén. Buscar a Dios es lo que nos va a dar todo lo que necesitamos. Y por ahí son cosas sencillas que algunas nosotros ya las sabemos, pero es bueno afirmarlo. Cuando vos buscas a Dios y haces de Dios tu prioridad, Dios te va a recompensar. Dios te recompensa. Edifica tu casa espiritual. Ponle ahí onda a la casa espiritual. Aunque sea, yo digo, le damos una perlita bíblica, así como decís, el Espíritu Santo, hoy leí un versículo, tu palabra. O cómprese esta Biblia que tiene las promesas y al menos cuando la lea le va a leer algo lindo y le va a inspirar. Sí, pero por ahí es como que rebelión, se abrió la tierra y cayó porque
No haríamos la vida, ese no es para mí, ese no es para mí, ese removí no estamos para él. No, tampoco decir así. Pero edifique su casa espiritual, edifique su casa. Debe por edificar su casa espiritual. ¿Sabe lo que le pasaba a Israel? Se olvidó de edificar la casa espiritual, porque dijimos que el templo representaba el nivel de adoración que el pueblo tenía. Y nuestra intimidad con Dios revela nuestra adoración hacia el Padre. Lo mismo, pero hoy personalmente. Hoy no hay que ir a un templo, sino que directamente nuestra vida espiritual se forma en el secreto. Segundo, edifica tu casa como familia. Edifica tu casa como familia. Y por supuesto que estamos hablando de edificarlo en lo espiritual, ¿no? En todas las áreas, pero específicamente hoy estamos hablando de edificar la casa, la familia, en lo espiritual. Por eso es bueno que todos estemos alineados. Cuando usted llegue a su casa, háblele a sus hijos de la palabra, háblele a los matrimonios, háblense, chicos, entre ustedes de la palabra. Díganle, ¿sabe qué? Hoy estaba orando y Dios me mostró esto. Yo no sé qué significa, pero creo que algo de Dios es. O que orá conmigo, pidámosle a Dios que Dios nos muestre. Acostúmbrese a compartir y a edificar la casa como familia. Acostúmbrese a tener un tiempo de decir, vamos a orar aunque sea 2 minutos. Señor, además de darte gracias por la comida, queremos darte gracias en este día porque tú nos guardaste a todos, que se enfríe la comida, no importa. Porque tú nos guardaste a todos, porque al menos pudimos entrar y salir, tú estuviste con nosotros, pero edifique su casa. Decirle al que tenía al lado, edifica tu casa. Eso es tu familia. Tercero, edificar tu casa espiritual como iglesia. Dios nos llamó también para edificar esta casa espiritual que es la iglesia. Esta casa física que representa el reino de Dios en la tierra, por lo tanto, usted me entiende. Pero es importante también ser parte de la edificación del reino. ¿En qué área puedo servir a Dios? ¿En qué me puedo meter? ¿Cuándo puedo estar? ¿Cuándo hay reunión? ¿En qué me necesitan? Yo quiero estar, yo quiero... Edifique la casa. Lo primero te asegura la prosperidad. Lo primero te asegura la prosperidad. Ahí en el Apocalipsis Dios le escribe a una iglesia y le dice, pero tengo contra ti que has abandonado lo primero, tu primer amor, lo primero. Nosotros no somos personas las cuales nos tenemos que olvidar de lo primero, sino que tenemos que hacer de lo primero nuestra prioridad. Lo primero te asegura prosperar. ¿Cuántos quieren prosperar? Establece lo primero. ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿A qué es lo que más tiempo le dedicas? ¿Qué es lo que tú no podrías dejar de hacer? ¿Qué es lo que tú sientes que, bueno, sí, orar, sí, puede estar un día sin orar, 2 días, 3 días, 4 días, sí, me he dado cuenta, puede estar sin orar un mes, un año, ¿sí? ¿Podés? Y podés, porque no es lo primero. Como no es lo primero, hay otra cosa que suplanta lo primero, que es idolatría, gloria. Lo primero te asegura prosperar. La serie. Quinto, vamos a ver el número 5, ya termino. Dice el versículo 12, y acá se desencadenan 3 cosas importantes. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadar, y sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Quinto, es necesario, una de las claves es oír la voz de Dios.
Dice, oyó la voz de Dios, de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le habían enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y esta palabra me llamó mucho la atención, y despertó Jehová el espíritu, y despertó Jehová el espíritu, y despertó Jehová el espíritu. El espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey David. Es muy importante esto, el punto número 5, es necesario oír la voz porque es una de las claves. Oír la voz en estos días es una necesidad para nosotros. Por eso, si no edificamos la casa correctamente, es muy difícil a veces escuchar la voz de Dios, a no ser como en este tiempo que Dios usó un profeta. El pueblo de Israel ya estaba tan desconectado de Dios que Dios necesita levantar un profeta para decir, muchachos, dejen de trabajar en su casa, dejen de edificar su reino, dejen de edificar sus propios sueños y pongan a edificar lo que Dios quiere que se edifique en este tiempo. Y vino como un tiempo ahí de sacudón, y Dios levantó al profeta Ageo para amonestar al pueblo. Nosotros es necesario que no caigamos en ese momento cuando tengamos que ser reprendidos por una palabra de un profeta diciendo, hermano, vuelve a la oración, vuelve a lo que has dejado, vuelve a la primera obra que hacía. No es necesario eso. Por eso esta palabra se suelta en este tiempo, y por eso Dios a través de su palabra nos habla. Por eso hoy usted, al estar en este lugar, y tiene que venir en los próximos días ese despertar que nos lleve a accionar. Esa palabra que dice despertó, no la anoté acá, pero es una palabra que significa también incitar, motivar. Es una palabra que significa como fueron abiertos los ojos. O sea, en resumida, tuvieron revelación de lo que Dios dijo. O sea, esa palabra dice despertó, es la misma palabra como que se corrió el velo y vieron que se les reveló por medio de esa palabra lo que tenían que hacer. Y despertó Jehová el espíritu. Yo, si hay algo que quiero, que la iglesia sea despertada en el espíritu, porque si la iglesia es despertada en el espíritu, no hace falta más que una palabra de Dios para que produzca. Cuando Dios le habló a través del profeta Ageo y el pueblo despertó, el espíritu de Jehová despertó, los corazones vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, dice la palabra de Dios. Vinieron y edificaron lo correcto, establecieron las prioridades correctas, volvieron a entender qué era lo importante. Volvieron a decir, bueno muchachos, la verdad que, disculpame, la casa la vamos a terminar cuando podamos, pero ahora tenemos una prioridad, edificar el templo de Dios. Y hay una palabra muy interesante, que hay una promesa, vamos a leer el capítulo número 2, al menos hasta el versículo 9, dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Esta es la segunda profecía, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Los tipos terminaron de edificar la casa y le dijeron, lo que hicimos es una porquería. Comparado al templo de Salomón, comparado a la casa que antes había, esto no se parece nada. Es muy abandonada. Mira, no tiene riqueza, no tiene plata, no tiene bronce, no tiene nada. Mira, este es muy simple. Entonces le dice la palabra de Dios en el versículo 4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no tengas temor, no temáis,
porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y suelta, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Lo más interesante que saben que es que Dios lo llamó a estas personas y despertó el espíritu para trabajar. Mientras que estaban trabajando, el desánimo que hizo